y es un gusto volver a estar con ustedes. Tuve la oportunidad cuando visité Medellín con ocasión de la Asamblea de la CLAR en Río Negro, en una casa nuestra, y después la dicha de poder visitar Ecuador en una época un poco convulsa, pero que todo salió, gracias a Dios, muy bien. Y fue para mí, guardo un grato recuerdo de esta visita y de los lasallistas y su espíritu. El tema, como se ha dicho, ¿verdad?, es el tema de la interioridad. En esta ocasión, la espiritualidad lasallista como una pedagogía de la interioridad. Si me permiten la pantalla para poner el... No sé si la ve en la pantalla. No, no se ve. No se ve. Entonces, ya tengo la autorización. Sí, hermano. Okay, vamos a probar de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ya se ve. Muy bien. Voy a ampliarla y me dicen si queda bien. ¿La pueden ver bien? Sí, perfectamente. Sí, hermano. Bueno, muy bien. Entonces, como decíamos, el tema espiritualidad lasallista como pedagogía de la interioridad. Y quisiera partir de un texto de nuestro fundador, inspirado en San Pablo. Son ellos la carta que él les dicta y que ustedes escriben cada día en sus corazones, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y el fundador, aplicándolo a la misión del educador lasallista, la educadora lasallista, es el Espíritu de Dios vivo que actúa en ustedes y por ustedes por la virtud de Jesucristo. Yo creo que el fundamento de nuestra interioridad es el Espíritu Santo, que quiere que escribamos esa carta en el corazón de cada uno de los niños, de los jóvenes, de las niñas que educamos. Son ellos la carta que Él les dicta y que ustedes escriben cada día en sus corazones, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, que actúa en ustedes y por ustedes por la virtud de Jesucristo. Esto es lo que piensa San Juan Bautista de la Salle de un educador lasallista. Instrumento de Dios, embajador de Jesucristo. Y para poder serlo es necesario entrar dentro de uno mismo, interioridad, y descubrir que somos seres habitados. La Trinidad mora en el corazón y en todo nuestro ser, y que estamos llamados a reflejar con nuestra vida y con nuestros actos el rostro misericordioso de Dios. Por eso podemos hablar de una pedagogía de la interioridad. Podemos definir la interioridad, y me baso en unos jesuitas que tienen una fundación que agrupa los colegios vinculados a los jesuitas en Cataluña. Ellos dan esta definición que me parece muy apropiada. El espacio para sentir la individualidad y la libertad siempre frágil, que nos permite la responsabilidad y el compromiso con nosotros mismos y los demás. La interioridad de la que hablamos no es la de un intimismo cerrado. Creo que este es un peligro, creer que interioridad
es apartarnos de todo y centrarnos únicamente en nosotros mismos. No es un intimismo cerrado, sino la que afirma siempre un yo y un tú, un espacio en el que encuentro al otro, en el que acojo su vida y su misterio, y desde el cual salgo a su encuentro, un espacio en el que me indigno y reacciono ante la injusticia y el abuso. De manera que hay todos estos elementos que se ven en la imagen, están dentro de una definición de interioridad, que a veces podemos tener una falsa noción de interioridad, como que es lo que nos permite, sí, entrar en nosotros mismos, pero para olvidarnos de los demás. Hoy se habla de una mística de ojos abiertos. Al Dios que descubro en mi oración es el Dios que sigo descubriendo en cada uno de los jóvenes, de los niños que educo. Hoy algunos pensadores afirman que el modelo antropológico prevalente sería el de un hombre sin vocación. En la novela de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, al final la protagonista, hablando con su marido, un cirujano que ha tenido que abandonar el hospital, dice con pena al marido: tu misión era la de operar. Y la respuesta del marido es significativa y resume en parte todo el sentido de la obra. Teresa, una misión es una cosa estúpida. Yo no tengo misión alguna. Ningún hombre tiene una misión. Es lo que dice este autor. Nos encontramos, podemos decir, ante lo que se ha llamado una filosofía del pensamiento débil. Uno de sus máximos exponentes, italiano, Gianni Battimo, en una entrevista a la pregunta sobre la tarea de la filosofía, respondía: creo que la filosofía no debe ni puede enseñar hacia dónde se tiene que ir, sino a vivir en la condición de quien no se dirige a ninguna parte. Por consiguiente, podríamos decir también, ninguna meta, ninguna misión, ninguna vocación. Nuestras obras educativas sí tienen una meta, una misión y una vocación muy importante. Deben ser comunidades de memoria y esperanza para la sociedad actual. Su punto de partida como memoria es la sabiduría y espiritualidad cristiana centrada en el doble mandamiento del amor en el Evangelio y la lectura hecha por San Juan Bautista de la Salle. Su finalidad es mantener viva la esperanza, memoria y esperanza, una mirada al pasado, pero una mirada al presente y al futuro. Mantener viva la esperanza en un mundo que busca un desarrollo sostenible. Hoy se habla mucho del desarrollo sostenible. Se habla mucho, pero no lo estamos logrando. Que permita superar la pobreza, la violación de los derechos humanos, la corrupción, la enfermedad, la paz y dé respuestas al cambio climático, a la biodiversidad y a una globalización incluyente. Como lo expresaba muy bien el jesuita John Sobrino, que es catedrático en la UCA, Universidad Centroamericana de El Salvador, donde hace unos años fueron martirizados un grupo de jesuitas con las señoras que le servían. Como lo expresaba, John Sobrino era de esa comunidad, pero estaba en un viaje, si no hubiera corrido también la misma suerte. John Sobrino hablando de las universidades, pero que muy bien podemos aplicar a todas nuestras obras educativas. Él decía: una universidad de inspiración cristiana lo será tanto más cuanto más contribuya a que se vaya haciendo realidad esa utopía anunciada y prometida por Jesús, que es el reino de Dios. Y añadía: los profesionales de la UCA tendrán inspiración cristiana
cuando además de hacer el mayor bien posible a los demás desde la profesión adquirida, tomen como tarea prioritaria la de buscar su bien, el de su familia, el de todos los demás, poniendo los ojos en lo que las mayorías populares necesitan para superar la pobreza, la marginalidad, la injusticia, la falta de libertad y de participación. Termina diciendo, tarea eminentemente cristiana. Llamados a ser hijos, hijas, hermanos, hermanas. Este es el reino de Dios, aquel reino en el que todos podamos vivir como hijos e hijas de Dios y como hermanos y hermanas entre nosotros. Elie Wiesel, en su libro Noche, nos cuenta su primera noche en el campo de concentración de Auschwitz, ante la terrible descripción de la ejecución de un niño. Nos comparte sus sentimientos de muchacho judío de 14 años. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Preguntó alguien detrás de mí. ¿Dónde está Dios ahora? Y oí una voz dentro de mí que respondía, ¿dónde? Está ahí colgado en esas horcas. Nunca olvidaré esa noche, nos dice el autor. Nunca olvidaré aquellos momentos que asesinaron a mi Dios y a mi alma y convirtieron mis sueños en cenizas. François Mauriac, el escritor francés, amigo de Wiesel, un gran católico, en la introducción a su libro nos dice a su vez que como creyente podría haberle hablado a su amigo de aquel otro israelita, su hermano, el crucificado, que acaso se pareció al niño ahorcado, cuya cruz ha conquistado el mundo, pero solo pude abrazarle llorando. Lo cierto es que como cristianos no podemos conocer a Dios sino a través de Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. Y en Jesús, Dios se nos revela como un Padre y un Dios crucificado, solidario de todo dolor humano. Por eso ante el sufrimiento no se argumenta, simplemente se narra la historia de Jesús, el Dios del reino que toma partido por los pobres. Dios es así, es el Padre que abre la puerta de la casa al hijo pródigo, es el pastor que se llena de alegría cuando encuentra la oveja perdida, es el rey que invita a la mesa a los pobres y mendigos, es el Dios de los pequeños y de los desesperados, cuya bondad y misericordia no tienen medida. Dios es así. Qué lejos estamos del Dios amenazante y destructor de los sueños humanos, del juez justiciero, exigente y todopoderoso. Ciertamente la mejor manera de buscar y encontrar a Dios es callar y amar, como Mauriac. Tal es el Dios que se revela a San Juan Bautista de la Salle, que transforma su vida, que le hace cambiar de proyecto, de canónigo a una persona que ayuda a aquellos pobres maestros. En efecto, el fundador y los primeros hermanos viven una experiencia de Dios, experimentan una pasión por Dios, tanto que el procurar su gloria se convierte en objetivo existencial. En la fórmula de votos que tenemos los hermanos al inicio, Santísima Trinidad, me consagro enteramente a ti para procurar tu gloria. Y este procurar tu gloria no es solo para los hermanos, es para todo lasallista, sabiendo que procurar la gloria de Dios es hacer el bien a cada persona, como vamos a ver en un texto de San Ireneo. Entonces, una experiencia del fundador y los primeros hermanos experimentan esa experiencia de Dios, una pasión por Dios, tanto que el procurar su gloria se convierte en objetivo existencial.
experimentan un vaciarse de sí mismos para contemplar el mundo y la historia de los hombres, de las mujeres, de la humanidad, con los ojos de Dios, del Dios Padre de Jesucristo que asume la historia humana. Podríamos decir que se trata de un momento místico. Y al mismo tiempo hay una mirada al mundo, mirada a Dios, momento místico, mirada al mundo, podríamos decir momento político, en el que se descubren formas concretas de negación del reino. No todos están viviendo como hijos e hijas ni como hermanos y hermanas. Hay una negación del reino. Es un acercamiento al mundo como el de Jesús, gratuito, misericordioso, transformador. Es la pasión por el mundo. La mirada a Dios es la pasión por Dios, la mirada a la humanidad es la pasión por el mundo. Es la misión que cada uno de nosotros tiene, en la que se descubre que la mayor gloria de Dios, procurar la mayor gloria de Dios, es que el hombre viva, nos decía San Ireneo. La mayor gloria de Dios es que la persona humana viva, es que la persona humana se realice, es que nadie quede olvidado. Esa es la mayor gloria de Dios. Es la manera como podemos dar gloria a Dios. De tal manera podemos decir que los dos lugares del encuentro lasallista, los dos lugares lasallistas del encuentro con Dios son la realidad y la palabra. La Salle siempre parte de una mirada contemplativa de la realidad, la historia donde estamos, el lugar concreto donde realizamos nuestra misión. Se trata de una doble contemplación. Por un lado, la contemplación del plan salvífico del Padre descubierto en su palabra, sobre todo en el Evangelio. Ahí descubrimos cuál es el proyecto salvífico de Dios. La contemplación descubierto en su palabra, el plan salvífico de Dios, y la otra mirada, la contemplación histórica del abandono de los hijos de los artesanos y los pobres. Estas fueron las dos miradas que tuvo San Juan Bautista de la Salle. La realidad, niños pobres abandonados a su suerte, en palabras del fundador, alejados, lejanos de la salvación. Y por otra parte, la palabra de Dios, que se inspira el fundador en un texto de la carta primera a Timoteo de San Pablo, en que dice: Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquellos niños están alejados de la salvación. Dios quiere que todos se salven. Hacemos un silogismo muy básico. Si Dios quiere que todos se salven, tiene que poner los medios de salvación al alcance de todos. Y la Salle nace, nuestra misión nace como un medio de salvación para llevar la salvación sobre todo a aquellos que se encuentran lejos de ella, abandonados un poco a su suerte. Entonces, nosotros estamos llamados a vivir siempre estas dos miradas, siempre muy atentos a la realidad. Interioridad no significa, de nuevo, encerrarme dentro de mí. Interioridad significa ver la realidad con los ojos de Dios y descubrir su proyecto en la palabra, en el Evangelio. Unir realidad y palabra. Son como las dos coordenadas de nuestra misión educativa. Nacimos para ser instrumentos de salvación, porque había y hay niños y jóvenes abandonados, lejos de la salvación, y porque hay un proyecto de Dios que quiere que todos se salven. Esto lo encontramos en las dos primeras meditaciones para el tiempo de retiro de San Juan Bautista de la Salle. Sería bueno de vez en cuando releerlas y actualizarlas. Como yo hoy veo esa realidad y descubro en esa realidad el proyecto de Dios en su palabra, que siempre es de salvación.
Ambas contemplaciones, la de la realidad y de la palabra, llevan a la misma meta: poner los medios de la salvación al alcance de los niños, de los jóvenes alejados de ella. A la luz de la palabra, el fundador descubre el plan salvífico del Padre. Dios es tan bueno que no solo ha creado a los hombres, sino que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta fue la palabra que transformó a San Juan Bautista de la Salle, que le hizo descubrir cuál era la vocación que el Señor quería para él. El Evangelio reduce lo esencial a amar a Dios y amar al hermano. Lo lasallista es no hacer diferencias. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad unificadora. Palabra y realidad, o mejor, realidad, porque lo primero es a lo que estamos cercanos, pero esa realidad iluminada con la palabra, y de ahí nace la misión lasallistas. Estamos llamados a ser hijos y hermanos. Hijos, filiación divina. Hermanos, fraternidad humana. Podemos conjugar vitalmente esta relación de 4 maneras. La filiación sin la fraternidad sería una mentira. Si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano o a mi hermana, soy un mentiroso. Y es San Juan el que nos lo dice en la primera carta. Si alguno dice amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. La filiación sin fraternidad no la podemos vivir si queremos ser auténticos. Sería una mentira. Los que dicen que aman a Dios, pero no aman a sus semejantes, pues no pueden amar a Dios, porque el amor a Dios, el primer paso es amar a mi hermano, a mi hermana. Pero hay otra posibilidad: fraternidad sin filiación. Gente que es muy generosa en ayudar, en servir, vive realmente la fraternidad, pero no tiene una relación con Dios, aparentemente. Puede dar lugar a un encuentro anónimo con Cristo, que para algunos se revelará el último día. Mateo 25, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sediento y te dimos de beber, o desnudo y te vestimos, etcétera. Capítulo 25 de San Mateo. Es decir, sin saber, habían encontrado a Dios en el servicio que dieron a sus hermanos. Fraternidad sin filiación. De la ausencia, una tercera posibilidad de esta conjugación. De la ausencia de filiación y fraternidad, resultaría un fracaso humano. Una persona que ni se siente hijo o hija de Dios, ni se siente hermano o hermana de los demás. Realmente sería un infierno. De la ausencia de filiación y fraternidad, resultaría un fracaso existencial, una vida sin sentido. Pero la cuarta posibilidad, que ojalá hagamos cada uno nuestra, de la integración de ambas dimensiones, filiación y fraternidad, es la plena realización cristiana, el cumplimiento del plan salvífico de Dios manifestado en Jesús. San Juan Bautista de la Salle integró en su vida estas 2 dimensiones y nos invita a integrarlas también. Para esto el fundador nos da unos medios muy concretos que nacen de un espíritu, que es un impulso vital, fuerza interior, vida nueva. Creo que es en este marco de referencia en donde debemos situar la espiritualidad lasallista y la pedagogía de la interioridad que la concretiza. Es que tenemos que seguir un diplomado. No, mi amor, se va a empezar. Pasamos a un segundo punto, el espíritu de fe, camino lasallista. Vamos a ver estos 3 puntos que tienen en su pantalla. Contemplar su rostro, no mirar nada sino con los ojos de la fe.
en palabras más modernas, contemplar el rostro de Dios en toda la realidad. Segundo, buscar su voluntad. No hacer nada sino con la mira puesta en Dios, nos decía el fundador. ¿Qué significa eso? Buscar siempre la voluntad de Dios. Y atribuirlo todo a Dios es confiar en su amor. Entonces, en primer lugar, decíamos que el espíritu de fe es el camino lasallista para encontrarnos con Dios y para que a través de nosotros lo podamos entregar a nuestros hermanos y hermanas. Es el camino para vivir la filiación y la fraternidad. Se trata, por consiguiente, en primer lugar, de contemplar su rostro, no mirar nada, sino con los ojos de Dios. ¿Y dónde podemos descubrir el rostro de Dios? Contemplar el rostro de Dios. En primer lugar, no hacer nada sino con los ojos de la fe, no mirar nada sino con los ojos de la fe, nos hace contemplar la vida, los acontecimientos, la historia, como lugares de la manifestación de Dios. Dios se nos revela en las personas, Dios se nos revela en la naturaleza, Dios se nos revela en la creación, Dios se nos revela en nosotros mismos. Se trata de mirarlo todo a la luz de la fe, o sea, a la luz de Dios y a descubrir su rostro de padre, madre. Los discípulos, los apóstoles, Tomás le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Más bien Felipe le decía en el discurso de la última cena, ya en lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, decía Felipe. Y nosotros debemos descubrir a Dios porque Él permanentemente se está mostrando a través, primero, del Evangelio. Su palabra siempre viva y actual. El Evangelio no es para la Salle un libro que trae la historia del pasado, sino la buena nueva del Padre cercano que nos ama hoy a nosotros, que nos ama en nuestro hoy y ahora. Y nos toca a nosotros hacer presente al mundo ese amor gratuito que experimentamos en nuestra vida. Nos dice el fundador en la meditación 201.3. Deben en esto imitar de algún modo a Dios. Dios se encariñó tanto con las almas por él creadas, que viéndolas sumidas en el pecado e incapaces de redimirse por sí mismas, se vio como constreñido por el celo y el ansia de su salvación a enviar a su propio Hijo para rescatarlas de estado tan lamentable. ¿Qué no deben hacer ustedes? Si Dios ha hecho tanto, ¿qué no debemos hacer nosotros? Meditación 201.3. Descubrir a Dios, contemplar el rostro de Dios en el Evangelio. Contemplar de Dios, el rostro de Dios en el hombre, en la mujer, en la persona humana. Por eso la escuela lasallista es un lugar teologal. Para descubrir a Dios en la escuela no es necesario ir a la capilla. Ese Dios que encuentro en la capilla lo encuentro también en el rostro de cada uno de los niños, de los jóvenes que educo. Por eso la escuela lasallista es un lugar teologal. Casi tendríamos que andar de rodillas, porque cada niño, cada niña, cada joven es algo sagrado para mí. Dios se hace presente a través del educador lasallista, porque a Dios, como dice San Juan, nadie lo ha visto. Es nuestro amor concreto, humano, el que hace visible el rostro de Dios. Es a través del amor humano que se puede captar lo que significa, lo que es el amor de Dios. A Dios nadie lo ha visto, pero si nos amamos los unos a los otros, lo hacemos visible. Pero si no hay ese amor humano, es muy difícil, casi imposible, descubrir el rostro de Dios.
Es nuestro amor humano concreto el que hace visible el rostro invisible de Dios. Es lo que nos dice también el fundador en la meditación 115. Consideren la obligación que tienen de ganarse el corazón de los discípulos. El fundador nos dice que tenemos que ganarnos el corazón de los discípulos como uno de los principales medios para moverles a vivir cristianamente. Ponderen a menudo que si no acuden a este recurso, los alejarán de Dios en vez de conducirlos a Él. Es a través de esa cercanía, es a través de ganar el corazón, es decir, es a través del amor que podemos hacer visible a nuestros alumnos el rostro de Dios. Podemos descubrir también a Dios en la naturaleza, lugar de las maravillas de Dios. En esta naturaleza renovada cada año, que pasa de la muerte del invierno a la vida de la primavera en muchos países. Basta abrir los ojos para encontrarnos con Dios. Esos paisajes maravillosos que tienen en sus países y que tenemos la dicha de tener en América Latina. El cielo, las montañas, el mar, todo es don de Dios. A través del libro del mundo podemos llegar al autor de todo, a esto que vivió con tanta intensidad y frescura San Francisco de Asís. Nos invita a San Juan Bautista de la Salle al decirnos que no hemos de mirar nada sino con los ojos de la fe. Hoy corremos el peligro de perder la capacidad de admiración. Pasamos en medio de las cosas bellas de este mundo y no las admiramos porque estamos viendo el celular o estamos hablando a través del teléfono celular. Tendríamos que tener la capacidad de ver en cada flor la loca imaginación de Dios que se nos revela en cada flor o en un paisaje hermoso de montaña o de uno de esos volcanes que ustedes tienen, esos lugares tan hermosos. Pero Dios también se nos revela en la historia, ¿verdad? Evangelio, persona humana, naturaleza, historia. Lugar de las gestas de Dios. Esta es una interpretación que hace un hermano muy importante que tuvimos en Perú, el hermano Noé Ceballos, un gran hermano, y él nos hablaba, yo lo tomé y me inspiré en él, que la naturaleza es el lugar de las maravillas de Dios, pero la historia es el lugar de las gestas de Dios, de los actos donde Dios actúa. Lugar de las maravillas de Dios, lugar, historia, lugar de las gestas de Dios, donde se manifiesta su plan de salvación. En cierta manera, para el cristiano, toda historia es sagrada, no solamente lo que llamamos historia sagrada, sino toda historia es sagrada, porque es revelación de Dios y de su proyecto de amor sobre el mundo. Por eso podríamos decir, dos lecturas son obligatorias para todo lasallista. La Biblia, en particular el Evangelio, donde Dios se ha hecho palabra, y el periódico, telenoticiero, periódico, radio noticias, donde cada día puedo descubrir el rostro de Dios a través de los acontecimientos del mundo ante los cuales no puedo pasar indiferente. No podemos pasar indiferentes ante la situación que está viviendo Ucrania. Y tendríamos que preguntarnos qué me está pidiendo Dios ante esta realidad. Porque la historia nos manifiesta, sí, a Dios, pero nos manifiesta también proyectos anti Dios, que se oponen a Dios. El fundador siempre estuvo atento y se dejó impresionar por el mundo que le rodeaba. Dos actitudes que debemos hacer nuestras. Estar atentos en esa historia que estamos viviendo a lo que llamamos los signos de los tiempos,
lo que Dios nos está revelando a través de lo que estamos viviendo hoy. Fundador siempre estuvo atento y se dejó impresionar por el mundo que le rodeaba, en donde Dios se le manifestó a través de las necesidades de los jóvenes. Y los jóvenes precisamente son otra mediación de Dios. Los niños, los jóvenes, a través de ellos debemos descubrir a Dios. En los jóvenes y en sus anhelos, como lo expresa uno de nuestros documentos, fruto de un capítulo general, en que nos dice: muchos jóvenes hoy sumergidos en un mundo tecnificado e impersonal, anhelan relaciones, a pesar de eso, anhelan relaciones cálidas de convivencia y fraternidad. La escuela lasallista, lugar de convivencia fraternal. Muchos jóvenes hoy, ganados por el ansia del dinero y el mecanismo de la ganancia, esperan el testimonio de la generosidad y la gratuidad. Muchos jóvenes hoy, invadidos por el imperialismo del sexo, aspiran a una nueva civilización del amor, en la cual la persona se respeta y la vida se expresa como acogida, riesgo y entrega. Y finalmente, muchos jóvenes hoy viven en medio de un desierto espiritual, buscan en silencio un sentido a su existencia en lo absoluto y en la mística. Y nosotros tendríamos que ayudarles a encontrar el camino que les conviene, porque se les presentan también muchos caminos falsos, como sabemos. Segundo efecto del espíritu de fe: buscar su voluntad, la voluntad de Dios. El fundador nos decía: no hacer nada sino con la mira en Dios. En segundo lugar, el espíritu de fe nos invita a buscar siempre la voluntad del Padre, a hacerlo todo con la mira puesta en su designio salvífico. Dios quiere que todos se salven, porque he experimentado en mí, en mi vida, la acción amorosa y liberadora de Dios. Por eso me decido a compartir con mis hermanos, los hombres, las mujeres con las que vivo, los niños, los jóvenes, la experiencia vivida y a comprometerme en la obra de Dios, como le gustaba decir a nuestro fundador: buscar su voluntad, ¿verdad? Como segundo medio. Contemplar su rostro primero, no mirar nada sino con los ojos de la fe. Segundo, buscar su voluntad, no hacer nada sino con la mira puesta en Dios. Y tercero, confiar en su amor, atribuirlo todo a Dios. Podría parecer un fatalismo, pero no. Lo que el fundador nos invita es más bien a hacer un acto de confianza, a saber que Dios únicamente puede querer mi mayor bien, aunque no siempre lo pueda entender ni comprender yo así. Confiar en su amor, atribuirlo todo a Dios. En tercer lugar, el espíritu de fe es confiar siempre en Dios, abandonarme en sus manos de padre, madre. Y puedo hacerlo porque el Señor está ahí en el interior de mi historia. ¿Verdad? Como dice el texto: Dios, gracias por mi hoy, en tus manos confío mi mañana. Y podemos confiar porque es un Dios presente que únicamente puede desear nuestro mayor bien. Por eso San Juan Bautista de la Salle insiste, como lo saben muy bien ustedes, en la presencia de Dios. Y puedo hacerlo porque el Señor no solamente está ahí, sino que también conduce mi historia y la historia de cada persona. Aquí se encuentra una de las principales intuiciones lasallistas. Dios nos busca primero, antes que nosotros a Él. Dios ya está presente. Dios nos guía. A nosotros nos toca o nos corresponde abrirnos a Él
reconociéndolo por la fe. El fundador nos comparte cómo experimentó en su propia vida esta presencia y esta guía de Dios. Dios conduce. Dios, un texto muy hermoso que seguramente cada uno de nosotros en algún momento de su vida ha hecho suyo o lo ha sentido de la misma manera. Dios, que conduce todo con sabiduría y dulzura y que no acostumbra forzar la inclinación de los hombres, queriendo comprometerme a tomar enteramente cuidado de las escuelas, lo hizo de una manera imperceptible y durante mucho tiempo, de manera que un compromiso me llevaba a otro sin haberlo previsto desde el comienzo. Yo creo que esta no es solo la historia del fundador, es nuestra propia historia. Cómo Dios nos ha ido conduciendo, muchas veces nosotros sin entenderlos o a veces también opuestos a lo que estábamos viviendo. Seguramente cuando uno mira las cosas del pasado, yo cuando reflexiono sobre mi vida pasada y tal acontecimiento que en aquel momento me pareció tan negativo, hoy lo considero que fue sumamente positivo, que en el fondo fue para mi bien, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando mirar hacia el pasado y reconocer el paso de Dios en mi historia. Por eso, al final de su vida, sus últimas palabras fueron, y textualmente traducidas del francés, en español generalmente decimos, adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo, como últimas palabras del fundador. Pero la traducción más literal del fundador en aquel momento de su vida, que lo entregaba todo a Dios con su muerte, adoro en todo la manera como Dios ha conducido mi vida. La conduite de Dieu à mon égard, en francés. La manera como Dios ha conducido mi vida. Y pasamos a un tercer punto, el encuentro con Dios en clave lasallista. No es tanto el esfuerzo que yo hago por encontrarlo, sino el dejarme, como el fundador, encontrar por él, por Dios, dejarle a él la iniciativa. El Papa Francisco diría primeriar. Primeriar será el primero, es un neologismo, yo creo, inventado por el Papa. Y precisamente para la fiesta de Dios San Mateo, porque San Mateo fue el que le inspiró ese texto, que le misericordia, otra palabra, ¿verdad? Misericordiándolo. Cuando Jesús ve a Mateo, el Papa dice misericordiándolo. Y primeriar porque Jesús toma siempre la iniciativa, da el primer paso. A nosotros también nos toca de vez en cuando y ojalá casi siempre primeriar, tomar la iniciativa para hacer el bien. No es tanto el esfuerzo que yo hago por encontrarlo, sino el dejarme como el fundador encontrar por él, por Dios, dejarle a él la iniciativa, el saber contemplar el rostro del Padre, buscar su voluntad, confiar en su amor. Esos tres efectos del espíritu de fe de los cuales hemos hablado. Contemplar su rostro de Padre, buscar su voluntad, confiar en su amor. En palabras de San Juan Bautista de la Salle, que las tienen ahí escritas, una meditación muy hermosa, se trata de abandonarnos totalmente en sus manos como el hombre que se hace a la mar sin velas ni remos. Es decir, una confianza absoluta en Dios, como el hombre que se hace a la mar sin velas ni remos. La meditación 134, el punto primero. Procurar la gloria de Dios, como nos invitan constantemente nuestro fundador y los primeros hermanos, no es una teoría o un proyecto a realizar. Su fundamento es una experiencia personal. Se trata de una atracción profunda, casi irresistible
hacia Dios, de una experiencia espiritual, de que Dios es el absoluto y que todo nuestro ser tiene su referencia última en Él. Es la experiencia de amar y de ser amado. Es la certeza de que Dios es todo. Pero no se trata de ninguna manera de una experiencia que nos aísla en una burbuja lejana de las preocupaciones de la vida y de los hombres. Durante la pandemia se nos invitó a vivir en burbujas, pero esto no es el proyecto de Dios, aislarnos, vivir encerrados, sino la apertura a los demás. Es una experiencia que nos lleva al servicio y a la entrega, pero desde Dios, con los ojos de Dios, mirar la realidad con sus ojos, como transparencia de su presencia. El alma se siente atraída, nos dice en un diccionario de espiritualidad un autor italiano de apellido Ancilli. El alma, en esa relación con Dios, el alma se siente atraída continuamente hacia el torbellino de la vida de Dios. Haga lo que haga, aquella augusta presencia está siempre allí, penetrándola, consolándola, impulsándola, transfigurándola por entero. Ese movimiento de retorno no nos aleja de los demás. Es una mística de ojos abiertos. Por el contrario, cuanto más está en el centro de sí misma, tanto más el alma está cerca de ellos, de los demás, y los abraza y sirve y ama con el mismo amor de Dios. La diferencia es que ese amor ahora es el amor de Dios que se sirve de nosotros para expresarse en una entrega absoluta a los demás. De manera que encontrarme con Dios no es renunciar a mis hermanos. Encontrarme con Dios es para descubrir mejor el rostro de mis hermanos y hermanas. Especial atención debe tener para nosotros la humanidad doliente, a la que tenemos que acercarnos desde la ternura y la compasión de Dios. La escritora italiana que tienen aquí, Susana Tamaro, al comentar el Dicasterio Vaticano sobre la evangelización que constituyó el Papa Benedicto XVI, creó el Papa Benedicto XVI, decía, si no es más importante que los hombres y mujeres de iglesia estemos más cercanos a la gente, en actitud humilde, eliminando moralismos y prejuicios, sed de poder y aires de superioridad. Todo esto habría que evitarlo. Moralismos y prejuicios, sed de poder y aires de superioridad. Y añadía, faltan padres y madres espirituales, personas creíbles que hayan hecho un camino, que conozcan la complejidad y las contradicciones de la vida y que con humildad y paciencia sepan acompañar a las personas a lo largo de su itinerario, sin juzgar y sin pedir resultados. En el padre o en la madre espiritual no hay nada de nuevo, más bien algo extraordinariamente antiguo. La sed de un alma que encuentra otra alma en grado de ayudarla a buscar el agua. Lo publicó un periódico italiano cuando yo estaba ya en Roma. Me llamó mucho la atención este texto. Tiene una novela también muy bonita, la escritora Susana Tamaro, Donde el corazón te lleve. Se llama esta novela, pequeña pero muy, muy humana. El método de oración lasallista, como sabemos, se inspira en el método sulpiciano, San Sulpicio, formulado por Olien. Sabemos que el fundador estudió en el seminario de San Sulpicio y era la espiritualidad francesa del siglo XVII, que es la espiritualidad de muchas congregaciones que nacieron en ese momento
los Paules, San Vicente de Paúl, tienen distintos nombres, vicentinos, los eudistas, los monfortianos y muchos otros. En aquel momento fue una floración de congregaciones inspiradas en la espiritualidad francesa del siglo XVII. Y en este método se nos proponen 3 elementos básicos que tienen aquí proyectados. Tener a Jesús ante los ojos, en el corazón y en las manos. Se trata, por consiguiente, de mirar a Jesús, unirse a Jesús y actuar como Jesús. Tener a Jesús ante los ojos, mirar. Tener a Jesús en el corazón, dejarme como unirme a Jesús, es el amor, y actuar como Jesús, la vida. Tener a Jesús ante los ojos, mirar cómo Él adora a Dios, su Padre, glorifica su nombre. Es por eso nos recuerda la primera invocación del Padre Nuestro, Padre Nuestro. Es una actitud de adoración, de adorar, de reconocer a Dios como Dios. Es al mismo tiempo la forma en la que toda la persona se llena en silencio de la actuación interior del Espíritu de Jesucristo. Tener a Jesús ante los ojos. Segundo, tener a Jesús en el corazón y así entrar en comunión. En el primer acto ante los ojos es adorar, en el segundo es unión, es amar, sentirme unido a Jesús. En esta parte de la oración nos abandonamos a Él para participar en lo que Él es y aquello por medio de lo cual Él nos vivifica. Y del Padre Nuestro la invocación, venga a nosotros tu reino. Mirar a Jesús ante los ojos, la invocación es Padre, Padre Nuestro. Tener a Jesús en el corazón, que es el acto de unión. Primero, el acto de adoración. Segundo, el acto de unión es el venga a nosotros tu reino. Tener a Jesús en el corazón. Y finalmente, tener a Jesús en las manos, en la cooperación, que tiende a la realización de la tercera invocación del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Y a través de nosotros, de nuestros actos, tratamos de hacer realidad la voluntad de Dios. El autor Ollier, que fue uno de los formadores en el seminario de San Sulpicio, decía: tener a Cristo nuestro Señor en las manos significa querer que su divina voluntad se realice en nosotros. Jesucristo tiene que actuar en nosotros y por nosotros. Que son ideas que encontramos en la espiritualidad que bebió el fundador en el seminario. Y todas estas ideas las encontramos muy reflejadas en lo que nos ha dejado también San Juan Bautista de la Salle. Se trata de dar más importancia a la actuación del Espíritu que a nuestro propio esfuerzo. Y por eso Ollier no le gustaba que a esto llamáramos, llevar la oración a la vida, resoluciones. De mi oración voy a tomar esta resolución, sino que él decía cooperación, porque Dios actúa. Resolución como que es mi propio esfuerzo. Cooperación es yo coopero con Dios. Dios sigue actuando. Creo que esta visión sulpiciana puede ayudarnos a interiorizar y comprender mejor el método de oración que nos dejó el fundador. Mirar a Jesús, un texto del Evangelio, el texto del Evangelio de cada día que nos propone la liturgia, por ejemplo, unirnos a Jesús después de esa mirada, ese texto, sentir que me uno a Él y que le permito que Él actúe en mí, en actuar como Jesús. Mirar, unirnos, actuar. Los 3 momentos. El encuentro amoroso con Dios en la persona de Jesús y el encuentro de Jesús en la persona de nuestros hermanos y hermanas, de los niños, los jóvenes, son inseparables. Al Dios que encuentro cada día en el silencio de mi oración personal,
Lo sigo encontrando, como decía al inicio, para servirlo en el rostro de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de mis hermanos y hermanas, de todos los que se cruzan en mi camino cotidiano, especialmente en los más pobres. Ahí se nos revela el rostro de Dios. Y el maestro, la maestra lasallista, el educador, la educadora lasallista, debe ser para los niños revelación del rostro de Dios. Por eso nos pedía el fundador que debíamos ganarnos el corazón de los niños, pero no para que nos amen a nosotros, sino para llevarles la salvación y llevarles a Jesucristo. La experiencia y la vida humana se transforman ahora en el auténtico lugar de lo sagrado. Como decíamos, lo sagrado no es solamente el templo. Toda historia es historia sagrada. La experiencia y la vida humana se transforman ahora en el auténtico lugar de lo sagrado. Y la experiencia religiosa se inserta en la dimensión de la humanidad, la corporeidad, la historicidad y sus relaciones vitales. Nos dice el Papa, o un comentario a partir de un texto del Papa Francisco, de Luigi Schiavo, fue un profesor que tuvimos, un profesor italiano que tuvimos en la universidad, que fue también profesor muchos años en Brasil y que ha vuelto a Italia recientemente. En una de sus obras, que se llama La religión ética del Papa Francisco en el contexto actual, nos dice: la iglesia en salida, esto es lo que el Papa nos está pidiendo, una iglesia en salida, del Papa Francisco, rescata ese lugar sagrado del encuentro con Dios, que es la vida histórica y concreta, el corazón de la misión de la iglesia. Aquí el Papa plantea que la vida humana es el lugar sagrado por excelencia. El lugar sagrado es cada persona. Es el lugar sagrado por excelencia. El lugar teológico de la presencia y de la revelación divina. La tierra sagrada donde se debe quitar los calzados de los pies. Son palabras del Papa Francisco, pero tomadas del Éxodo. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, oyó estas palabras: estás en tierra sagrada, debes quitarte el calzado de los pies. Para nosotros, cada niño, cada niña, cada joven es como esa zarza ardiente donde Dios se nos revela. La pasión por lo que hacemos nos debe llevar a una obra educativa no cerrada sobre sí misma, sino abierta al mundo y en particular al mundo de los pobres. Es por eso que el espíritu de fe lasallista se traduce, si quiere ser auténtico, en espíritu de celo. De ahí que los programas en sus contenidos y metodologías y todas las actividades escolares han de estar marcados por el respeto y amor a cada persona, por una dedicación sin límites, por la perspectiva de la sensibilización y compromisos sociales, y sobre todo por el deseo de que cada uno viva los valores universales del Evangelio, alcance su plena salvación y realización y se comprometa en la construcción del reino. Esto es lo que hoy nos pide la Iglesia por medio del Papa Francisco, al invitarnos a oler a oveja, tocar la carne de Cristo en los que sufren, acompañar con comprensión más que a juzgar con rigor, a ser constructores de puentes más que de muros. Todas estas expresiones del Papa Francisco en distintas alocuciones. La pasión por Cristo nos hace embajadores y ministros, nos dice el fundador. Y por eso estamos llamados en primer lugar a identificarnos con Él,
y a proseguir su misión. Y en el Evangelio encontramos claramente que el centro del mensaje y de la acción de Jesús fue la construcción del reino. Este término, reino, se repite 122 veces en los Evangelios, de las cuales 90 en boca de Jesús. Jesús expresó lo que es el reino en su mensaje programático en la sinagoga de Nazaret, citando un texto de Isaías, y en la respuesta que posteriormente dio a los discípulos de Juan. Los pobres son evangelizados, la buena nueva, los ciegos ven, los cojos andan, es decir, una misión salvadora. El reino es la superación de todas las alienaciones humanas, la destrucción de todo mal físico o moral, del pecado, del odio, de la muerte, de las desigualdades, de las marginaciones. Se trata del año de gracia del Señor, como dice el texto de Isaías, en el que la ternura del Padre se hace manifiesta. Padre y reino son los dos grandes amores de Jesús. Posiblemente las palabras que más repitió Jesús en el Evangelio. Padre y reino. Padre y reino son los dos grandes amores de Jesús y las finalidades que dirigen y dinamizan toda su vida. Padre y reino, amar a Dios y amar al hermano, a la hermana. Padre y reino deben ser nuestros dos grandes amores, como lo expresamos cada día en el Padre Nuestro. Y podríamos ver Padre, espíritu de fe, reino, espíritu de celo, que nos dejó San Juan Bautista de la Salle. Todos sin duda conocemos la frase de Pascal que nos dice que Cristo está en agonía hasta el final del mundo. No es difícil constatarlo al mirar a los crucificados de nuestro tiempo que prolongan su dolorosa pasión. Nos dice un autor de la India, A. Pieris, un jesuita que estuvo varios años en Roma. Dios se ha deshecho en la cruz de las máscaras con las que pretendemos encubrir su rostro. ¿Cuáles son esas máscaras? Acto puro, definir a Dios en filosofía, Aristóteles así lo hace. Acto puro, motor inmóvil, divinidad inmutable, poder impasible. En lugar de ello, alocada y escandalosamente, Dios ha puesto al descubierto el verdadero ser divino como amor al que le duele e incluso le descompone la ingratitud humana. Un Dios que llora, suda y sangre, haciendo suyo el dolor, el miedo y la desesperación de quienes comparten con él la condición de víctimas en la tierra. Pero la pasión y muerte no son la última palabra. Sabemos que Jesús resucitó. El misterio pascual es el centro de nuestra fe. Esta realidad central de nuestra fe hace posible que rescatemos la esperanza y la utopía de un mundo mejor, de una iglesia más evangélica, de una vida abierta al soplo del Espíritu. La pasión de Jesús fue la vida abundante para cada persona humana. Eso era el proyecto de Dios. Eso era lo que quería Jesús, que todos tengan vida y vida en abundancia, no solo una vida mediocre, vida en abundancia. Esta fue su voluntad, identificada con la del Padre. El designio último, su intención motivadora, que todos tengan vida y vida en abundancia. Es un texto que tendríamos que conocer muy bien y que es muy fácil recordar la cita, Juan 10:10, que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el plan de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Porque es voluntad del Padre, nos dice el Evangelio en otro lugar, que no se pierda ninguno. La voluntad del Padre es que no se pierda ninguno. El proyecto del Padre es que no se pierda ninguno. Mateo 18:14.
palabras que nos hacen recordar los ecos lejanos del libro de la sabiduría, en el capítulo 11, versículo 21. Te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierra los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. A todos perdona, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Qué bonita definición nos da el libro de la sabiduría de Dios. Dios es el amigo de la vida. Seguir la metodología evangélica de Jesús es tener como Él una inmensa capacidad admirativa ante los más pequeños signos de vida que vamos encontrando por nuestro camino. Jesús, ante un acto de virtud a un mínimo, se entusiasma y siente la necesidad casi explosiva de expresar su admiración, como nos dice el jesuita italiano Giovanni Blandino. Así, ante la fe humilde de la cananea, mujer, qué grande es tu fe. Ante el centurión romano, admirado, dice a la gente, les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Tampoco oculta su admiración ante la pecadora en casa de Simeón. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. Y no le pasa desapercibida a la viuda que echa su limosna en el templo. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en las arcas más que todos los demás. Y en medio de la agonía da esperanzas al ladrón arrepentido. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto no tanto por el valor moral de tales actitudes, sino sobre todo por el inmenso amor que Él tiene por cada persona, que le permite descubrir lo mejor que hay en cada uno. Y pasamos ya a la conclusión. La espiritualidad lasallista nos invita a encontrar a Dios y encontrarse con Él en la persona de los estudiantes, los colegas, y que anuncia a Jesucristo fundamentalmente por la manifestación del rostro misericordioso de Dios. Una relación pedagógica, respetuosa, creativa y propiciadora del crecimiento de las personas en libertad. Una opción basada en la construcción de comunidad y en la preocupación por los pobres. Una propuesta educativa contextualizada en las realidades económicas, sociales y políticas que cada país está viviendo, y con mediaciones didácticas que toman en cuenta las capacidades y potencialidades de cada persona y el compromiso con la construcción de una sociedad justa, equitativa y en paz. Estoy citando en parte al hermano Carlos Gómez, que actualmente, como saben, es el vicario general del instituto, cuando era rector de la Universidad La Salle de Bogotá. Es importante también no olvidar que aquí, como en toda experiencia cristiana, como lo expresa el Evangelio, las personas deben ser lo primero, y el proyecto salvífico de Dios que quiere que todos tengan vida y vida en abundancia. La principal fuente de inspiración y motivación es ese proyecto evangélico que siempre es un proyecto salvífico. Como dice una de nuestras circulares, la número 461, para que el carisma lasallista se convierta en una realidad más compartida y aceptada por los miembros de la familia lasaliana, es fundamental que se vea como una intuición espiritual que impregna toda la experiencia
de la asociación. Esta perspectiva mística debe ser coherente con la espiritualidad lasaliana, las estructuras para la misión y las responsabilidades compartidas. Y debe mantener una actitud abierta que le permita leer los signos de los tiempos en un mundo multicultural y multirreligioso. Movidos, estoy ya terminando y sintetizando un poco, movidos por el carisma lasallista, a lo largo de un proceso de formación que se prolonga a lo largo de nuestra vida, hay una serie de líneas fuerza que deben ir marcando la dirección de nuestro caminar. Primero, un modo de vivir en solidaridad y en fraternidad. Posiblemente la fraternidad sea lo más rico del carisma lasallista, expresado en hermano. Pero hermano no es solamente hermano, hermana, el que lleva ese nombre o a los que damos ese calificativo. Todo lasallista debe sentirse hermano y hermana de los demás. Como Saint Charles de Foucault fue recientemente canonizado, que se llamaba a él, y el Papa lo recuerda en la Laudato Si, el hermano universal, la hermana universal, sin fronteras, hermano sin fronteras, hermana sin fronteras. Es lo que cada lasallista está llamado a hacer. Es un dinamismo comunitario que impulsa el desarrollo de verdaderas comunidades educativas, de comunidades cristianas con el carisma lasallista, de formas comunitarias que pueden ser muy variadas. Segundo, una visión global de la educación, más allá de las formas concretas en las que se produce, que contempla el desarrollo integral de la persona y la creación de un mundo solidario, con una especial preocupación por la educación en la justicia, una visión global de la educación, no solamente la obra concreta en la que trabajo, sino también el distrito, la región, el instituto universal. La escucha, tercero, comunitaria de las llamadas de los pobres y desde ello de los niños, niñas, jóvenes. La opción por los pobres concierne a todos los asociados lasallistas, aunque se manifieste diversamente según los distintos estados de vida o los compromisos concretos que se desempeñan. Pero todos debemos sentirnos llamados a esa opción por los pobres. En cuarto lugar, la participación solidaria en la responsabilidad de la misión y la disponibilidad para servir a la misión lasaliana, allí donde ella nos requiera, desde las propias posibilidades y opciones de vida. Estar abierto para responder a llamados específicos de misiones que hoy se nos presentan como más actuales y que responden mejor a lo que hoy estamos viviendo. Y finalmente, la aceptación de Juan Bautista de la Salle como maestro de vida y no solo como un símbolo que nos reúne o un objeto de devoción, sino como maestro de vida. Hermanos y demás asociados se sientan juntos en torno al fundador para aprender de su itinerario evangélico y para alimentarse de la espiritualidad que él nos propone en su vida y en sus escritos. Y quisiera terminar con un texto tomado de la Regla de los Hermanos. Me parece que sintetiza maravillosamente lo que debe hoy significar para nosotros, hermanos y seglares, el carisma lasallista. El carisma lasallista es un don del Espíritu Santo a la Iglesia, con miras a la educación humana y cristiana. Humanizar, nos dice Pablo VI, no literalmente, pero en la Evangelii Nunciandi lo deja entrever,
que humanizar es ya evangelizar. Hacer que una persona sea más humano es ya evangelización, es evangelizar. Voy a repetir, el carisma lasallista es un don del Espíritu Santo a la Iglesia con miras a la educación humana y cristiana. Los hermanos comparten gozosos la misma misión con seglares que se identifican y viven el carisma lasallista. Juntos aseguran la vitalidad de este carisma, suscitando y desarrollando estructuras de animación, de formación y de investigación, donde cada uno pueda profundizar la comprensión de su propia vocación y de la misión lasallista. Yo creo que este encuentro pues es una parte de ese proceso que todos los lasallistas debemos vivir. Muchas gracias. Bueno, hermano Álvaro, a nombre del Distrito Lasallista Norandino y de todos quienes lo conformamos, queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento por su tiempo, por sus palabras, reflexiones y nuevos aprendizajes que ha ido inculcando en cada uno de nosotros. Así que, queridos compañeros, compañeras, lasallistas, expresémosle a nuestro querido hermano Álvaro nuestro agradecimiento, activando nuestro emoji de aplausos para que nos vea en su pantalla nuestro cariño y nuestro agradecimiento. También, luego de este corto espacio, le daremos inicio a las preguntas. Bueno, que se sienta nuestro agradecimiento, nuestro cariño también, hermano Álvaro, desde este distrito. Y bueno, aquí hay algunas preguntas que en honor al tiempo no van a ser expuestas, pero hemos escogido algunas que tanto en el chat general como en el chat individual o privado se nos han ido realizando. La primera, hermano, es: hermano Álvaro, gracias por su reflexión. Creo que después de la pandemia se hace urgente educar en la interioridad. Pero ¿cómo priorizar este ejercicio cuando lo prioritario muchas veces es lo académico? Hermano, su micrófono está apagado. Ya. Muchas gracias por esta pregunta que creo es importante. Yo siempre, y cito muy a menudo, seguramente cuando estuve en Ecuador lo cité, a un hermano superior general de los hermanos maristas, el hermano Benito Arbués, catalán, español. Él decía en una de sus cartas escritos que lo importante para nosotros no es solamente ser eficientes profesionalmente, sino significativos evangélicamente. Lo nuestro, lo principal no es ser eficiente, hay que serlo. El fundador quería que las escuelas, decía que la escuela marche bien. No se trata de descuidar nada, pero no solamente contentarnos con ser eficientes profesionalmente, sino significativamente evangélicos. Es decir, vivir el evangelio. Y yo creo que a veces, pues sí, hay muchas cosas, cada vez hay más exigencias, cada vez hay más papeleo, cada vez también a los ministerios imponen una serie de regulaciones, todo eso es cierto. Pero yo creo que el ser significativos evangélicamente no es tanto con acciones, con hacer muchas cosas, sino con testimonio, con el testimonio de la propia vida, con la manera como yo trato, aún en una clase de matemáticas, yo puedo vivir el evangelio en la manera como yo trato a los alumnos. Por ejemplo, porque es fácil, uno que falla, uno que nunca responde bien, pues decirle alguna cosa que lo pueda
que le pueda humillar. Esto fácilmente se nos puede escapar. Pero lo evangélico es tener mucha paciencia y ver cómo lo puedo ayudar. Lo evangélico es ver que no debemos concentrarnos principalmente en los alumnos que rinden bien. Ellos podían estar bien en cualquier escuela, sino aquellos que tienen más problemas. Aquel que está sufriendo por la desintegración de su familia, o aquel que tiene problemas de tipo educativo, de que le cuesta aprender, o aquel que por su conducta, la conducta muchas veces está expresando problemas diferentes que hacen que se tengan actitudes un poco salvajes. De manera que en ese sentido yo creo que hay mucho camino por hacer y que ojalá nuestras obras, sí, profesionalmente muy competentes, la excelencia académica a veces yo creo se exagera un poco. Sí, es bueno, no es que no sea necesaria la excelencia académica. Somos profesionales y por eso hay que tener una escuela que marche bien, en palabras de San Juan Bautista de la Salle, pero al mismo tiempo una escuela cristiana y una escuela lasallista, en la que los últimos, ¿verdad? Ahí va a haber pronto un congreso de exalumnos lasallistas en Bolivia. Me han pedido una charla. Y en ella yo cito a un expresidente de Singapur, que tenemos ahí 3 obras, y un presidente atrás, no es el actual, que fue exalumno nuestro, que él decía, ¿verdad?, que lo que a él le había marcado más en la escuela lasallista era la preocupación que se tenía por los últimos, por los más perdidos y por aquellos menos apreciados. Eso fue lo que le quedó de la escuela lasallista. Y en su discurso de toma de posesión mencionó eso, ¿verdad? Y invitaba al país a estar abierto a los últimos, a los que están más perdidos y a los que se sienten más despreciados, ¿verdad? En inglés hay un juego de palabras, de los últimos, de los perdidos de los, y los menos marginados o no tenidos en cuenta de least. Entonces, todos son 3 palabras que juegan con lo que él decía, ¿verdad? Pero yo creo que en ese campo, pues yo creo que, y en nuestros encuentros, en la formación lasallista, pues también buscar juntos cómo podemos hacer que nuestra obra sea más evangélica, porque lo fundamental de lo lasallista es el evangelio. Gracias, hermano Álvaro. Bueno, continuamos con las preguntas. Han comenzado a llegar muchas otras, pero lamentablemente el tiempo no nos va a dar, así que pedimos disculpas a las personas cuyas preguntas no sean nombradas en este espacio. La siguiente, querido hermano Álvaro, es: buenas tardes. ¿Cómo guiar a los adultos que son de otra religión o que sencillamente no creen en Dios para que vean en sus compañeros de trabajo a Dios? Muy bien, entonces esa también es una pregunta muy real, porque es lo que estamos viviendo. Personas que trabajan en nuestras obras, se refiere a adultos, esto también se da entre los alumnos, la diversidad, pero en el caso de los adultos, profesores, personal de servicio, etcétera, que pueden ser de otra religión. Cuando son de otras religiones, yo diría un gran respeto, ¿verdad? Yo creo que el Papa Francisco, en ese viaje que acaba de hacer para un congreso de las religiones, y hoy precisamente en la audiencia, los miércoles, el Papa tiene una audiencia general, comentaba su viaje y él decía, ¿verdad?, que en ese país se promovía la relación entre las diversas religiones y hablaba a lo mejor de 30 religiones distintas y que a pesar de eso era un país
poco conocido para nosotros, de las antiguas repúblicas soviéticas que recobró la independencia. Era un país que tenía valoraba mucho las religiones y el diálogo interreligioso, ¿verdad? Yo creo que las diferencias religiosas también nos pueden enriquecer y nosotros podemos también enriquecer a otros de otras religiones, ¿verdad? Porque siempre hay elementos que pueden ser muy positivos para nosotros. Y en el caso de los no creyentes, pues también siempre el respeto, nunca el juzgar, condenar, sino, ¿verdad? Como Jesús en el Evangelio de hoy de San Mateo, que lo acusan de que come con los publicanos, ¿verdad? Es decir, que nuestra relación tiene que ser siempre muy humana, muy respetuosa, no convencer tanto con un espíritu de cruzados. La cruzada, ¿se acuerdan? Era la lucha de religiones, sino más bien con el testimonio. Aquí de nuevo el testimonio. El Papa Pablo VI decía en una de sus encíclicas que el mundo de hoy prefiere a los testigos más que a los maestros. Y si acepta a los maestros es cuando estos son testigos. Yo creo que el testimonio aquí también juega mucho. Y naturalmente en cada centro ver estas situaciones que no son problemas, son situaciones que vamos a ir viviendo cada vez más y que pueden más bien enriquecernos, pero ir analizando, viendo cómo podemos integrar esa diversidad religiosa o no religiosa. Gracias, hermano, por su respuesta. Antes de dar paso a la última pregunta, me gustaría también leer algunos comentarios que se han colocado en el chat, dando gracias a su ponencia. Y dice, agradecimientos al hermano Álvaro por su bella ponencia, muy espiritual e inspiradora, fortaleciendo y renovando el carisma lasallista en nosotros, sus colaboradores, para contribuir con la convicción y la misión educativa lasallista. Saludos desde la Uni Lasallista en Antioquia, Colombia. También tenemos algún otro comentario, de hecho son varios, pero leeré el siguiente que dice, usted hermano Álvaro ha dado un poema del carisma lasallista. Qué hermoso todo lo que expone. Con mucho cariño y mucho sentimiento le doy las gracias. También tenemos saludos y agradecimientos desde Venezuela. También tenemos uno que dice, gracias hermano por toda esta enseñanza que hoy nos comparte para alimentar nuestra espiritualidad. Dios le bendiga siempre en su vocación y servicio. Bueno, y por último, la pregunta sería, ¿cómo primeriar la educación en la interioridad en nuestros estudiantes, sabiendo que hay cuestiones que pueden resultar más atrayentes? En otra pregunta importante y real, ¿verdad? De la realidad que vivimos. Decíamos que hay que estar muy atentos a la realidad y creo que las preguntas lo han reflejado muy bien. Cuando estaba yo en Italia, conseguí un librito pequeño, muy pequeño, pero con muchos dibujos sobre la oración. Se refería a Italia. Era una casa comercial que había publicado ese libro. Y en ese libro se daban testimonio, todo eran testimonios de jóvenes sobre la oración. Y lo que más me llamó la atención es que el porcentaje mayor de jóvenes prefería la oración silenciosa, personal, a otras formas de oración. Y creo que esto pues está indicando como una necesidad de interioridad. Yo creo que hoy, en un mundo tan tecnificado y con tantos distractores que los jóvenes, y todos tenemos, pero los jóvenes como jóvenes pues les marca más, debemos buscar esos espacios.
que a lo mejor no es de tanto de regañar o de hablar tanto, sino de dar espacios al silencio, de momentos de interiorizar explícitos, en una clase de religión, después de exponer algún tema, el dar algún momento para interiorizar. Creo que aunque nos parezca que los jóvenes esto no les agrada, en el fondo ellos sienten que lo necesitan como esos momentos. Yo quedé muy marcado por este librito, porque los testimonios que iban a dar eran testimonios maravillosos de jóvenes, era algo muy personal y concreto, y con un dibujo para cada uno, era muy bonito un libro muy pequeñito, ya ni me acuerdo el nombre, pero creo que a nivel nuestro debemos promover esos momentos como de reflexión. Hoy muchos jóvenes buscan otras formas, no en la iglesia o no con nosotros, pero buscan también, hoy hay muchas ofertas para experimentar el silencio, para experimentar la vida interior. A veces muy positivas, otras veces un poco más bien negativas. Pero creo que como que no nos debemos dejar ganar, que también nosotros sepamos ofrecer esos momentos. Y yo creo que sería interesante tener presente, no sé si la realidad del norandino, los jóvenes del norandino sea un poco diferente, pero a veces hoy cuando se habla de jóvenes casi es universal lo que se dice. Eso era lo que le llamaba la atención al hermano John Johnston cuando yo era vicario. Él decía, pues es que donde voy los jóvenes son iguales. Están como hechos con la misma medida en gran parte porque pues la comunicación hoy es universal, internacional. Entonces, en ese sentido, pues el promover esos momentos más bien de silencio y que yo entiendo que haya jóvenes muy inquietos y indisciplinados que aún en esos momentos causan problemas y nos quitan las ganas de hacerlo. Pero yo creo que hay que insistir y que poco a poco ese entrar dentro de ellos mismos va a convertirse en algo que ellos sientan como necesario. Reiteramos nuestro agradecimiento, querido hermano Álvaro, por esta interesante ponencia. Así que les invito nuevamente a dar sus gracias a todos quienes nos encontramos aquí. Y también quiero hacerles la cordial invitación y comprometerles a todos ustedes para la siguiente conferencia el día de mañana a la misma hora que nos invita nuevamente a esta reflexión, pero desde Venezuela, junto a nuestra querida hermana Gleudi Lara, quien nos trae la conferencia Educar la Interioridad, Retos y Desafíos. Gracias, hermano Álvaro, por su presencia, por su palabra, por sus palabras, y les esperamos el día de mañana. Muy bien, gracias a ustedes.